Hola, buen día para todos. Hoy vamos a compartir algo sobre la religión de la paz de thereligionofpeace.com, un sitio que se dedica a publicar lo que sucede en el mundo musulmán en contra de aquellos que llaman los musulmanes infieles. Vamos a ver sobre lo que ha sucedido esta semana y en las semanas inmediatamente anteriores a mano de los musulmanes, es decir, que han llevado a cabo los musulmanes. Empezamos con un suceso de Mozambique, donde una mujer fue decapitada. Pero no crean que es el único sitio ni fue la única persona. Me refiero que en Mozambique ella no fue la única, porque los insurgentes musulmanes atacaron a 4 personas en Mocimboa de Praia, en Luz, y allí al menos 4 personas fueron asesinadas por fuera de la localidad, en una provincia que se llama Cabo Delgado, y también otras 5 personas fueron asesinadas hace 15 días en ese mismo estado. Las 4 personas, entre ellos una mujer, fueron decapitados en la noche del domingo. Las víctimas fueron sorprendidas al interior de sus propias habitaciones por los terroristas. Las personas que estaban allí fueron, digamos, acribilladas al interior de sus viviendas. Cuando sucedió ese ataque, los soldados de Ruanda que patrullan por el lugar fueron llamados al sitio, dado que el ataque sucedió a menos de 1 kilómetro de la posición de control del ejército de Ruanda. La gente de la zona dice que los terroristas están atacando a las personas de la zona y que no hay duda sobre que eso se está llevando a cabo. Dado que esto no es la primera vez que sucede en este país, la cantidad de personas desplazadas por culpa de grupos terroristas en Mozambique ya va llegando a 5.770 personas y la mayoría ha sido desplazadas dentro de la provincia de Cabo Delgado, ¿no? Y son datos registrados por la Organización Internacional de las Migraciones o la IMS, perdón, la OIM, y según la OIM, desde el 25 de agosto hasta el 11 de septiembre, la situación de violencia se ha incrementado en distintos distritos de Cabo Delgado, como Uidumbe, Mochimbola de Praia, Montepuez. Y no solo las 5.700 personas han sido desplazadas, también se incluye un dato de que están distribuidas entre Mocimboa y en algunas regiones, llegando a números bastante alarmantes. Eso se suma a las más de 1.500 personas que ya habían sido desplazadas en otra época anterior y se suma a también los muertos a datos de otras personas asesinadas en épocas anteriores. La situación es deplorable, es lamentable. Las fuerzas y las autoridades pues están intentando hacer algo para evitar esto y eso es las voces del portavoz de ministros que deplora la situación, lamenta la situación, que están colocando sus fuerzas a la disposición y tratar de detener el caso. Se busca que las autoridades de seguridad hagan algo en el terreno para evitar que eso suceda. Y es algo que se va aumentando comparado con lo que ha sucedido, por ejemplo, en el 2024, cuando 349 personas fueron asesinadas en el norte de Mozambique, donde se queda el estado que les estoy indicando, la mayoría de los cuales fueron asesinados por grupos del Estado Islámico que se reivindica los hechos y el incremento de la violencia en esta zona se ha incrementado en un 36% con respecto al año anterior. Puede leer eso en un documento que está en inglés en un sitio web que se llama Club de Mozambique. Es un periódico que publica la información relacionada con este acto de violencia. Pero no crea que es el único, también tenemos problemas en Pakistán, donde un suicida pues se explotó ocasionando problemas en lugares de la zona donde 10 personas fueron asesinadas y 3 terminaron heridas. La situación se dio en un sitio que se llama Quetta, en el estado de Balochistan, el 30 de septiembre, es decir, ayer, y eso fue un atentado de suicidas en contra de los batallones, o por así decirlo, los sitios de control del ejército pakistaní. Fue algo que sucedió a las 11:30 hora local y un vehículo cargado de explosivos se explotó contra el puesto de control de la frontera. Y las personas, pues obviamente resultaron heridas, muchos fueron desplazados al hospital y estaban algunos en estado grave. Los ministros de la zona pues condenan, perdón, el atentado. La persona que era el suicida obviamente murió y además otras 10 personas murieron y 10 y 30 resultaron heridas. El ataque suicida estaba dirigido contra las fuerzas militares pues de la provincia de Balochistán y fue información compartida por las autoridades locales. En el sitio pues también se mira los destrozos y los daños ocasionados contra el puesto de control de la zona y se detalla, digamos, mucho más la información. El sitio está en inglés y fue publicado por Sijuan y el editor se llama Huasia. Pero no es el único problema, porque, por ejemplo, también tenemos hechos de violencia en Siria, donde también grupos armados en la provincia de Tartus atacaron, por así decirlo, a un civil de la comunidad alawita
que no es musulmán radical generalmente. El civil fue detenido en un puesto de control del Estado, por así decirlo. Luego le abrieron fuego porque se negó a ladrar como un perro. Su cuerpo fue luego llevado al hospital, donde la familia tuvo que acudir a recuperar. Según el Observatorio Sirio, se ha incrementado la muerte en este país a más de 1.062 personas, que incluye 32 mujeres y 21 niños. Y eso se debe a las represalias, lo que está sucediendo por lo que a comienzos del mes de julio y el comienzo del mes de junio, cuando desde el Estado, desde el gobierno y también desde grupos armados yihadistas se inició la limpieza de Siria de alawitas y cristianos. Y ahí hay una lista de varios muertos en distintos sitios del país, por ejemplo, 49 en Damasco, donde 25 fueron muertos debido a su afiliación sectaria. La mayoría de los muertos pueden ser alawitas, drusos y cristianos. En Rid, Dimas, también 95 personas fueron muertas, dos de ellos eran mujeres, y todo se debió a la afiliación sectaria. Todos los datos que le voy a nombrar de los muertos se debe a que fueron asesinadas por pertenecer o bien a las alawitas, a los drusos o a cristianos. En Homs, 343 personas fueron muertas, de entre ellos 17 mujeres y 9 niños. 216 de los muertos fueron asesinados por pertenecer a una secta diferente a la mayoría que existe en el país. En Jama, 228 muertos, 7 mujeres y 4 niños. En Latakia, 98 muertos, 4 mujeres y 6 niños. En Alepo, 91 muertos, 4 de ellos por afiliación a una secta diferente. Y están los de Tartus, 73, donde allí murió una mujer y un niño. En Iblis, donde 21 personas fueron asesinadas. En Al-Zawaida, donde 6 personas murieron, todos debidos a que pertenecen a los drusos. En Daraa, también 49 muertos, donde uno era un niño. Y Deir Esor, 9 muertos. Esa es como la lista de lo que está sucediendo y lo que sucedió en el mes inmediatamente anterior en Siria. Y todos los ataques fueron llevados a cabo por la religión de paz. En Mozambique, también en el 28 de este mes que pasó, es decir, hace cerca de 2 días, también sucedieron ataques y secuestros de personas donde 4 murieron y 7 fueron secuestrados en Macomía, según las fuentes locales de información que suministran los datos. Las personas fueron secuestradas luego de un ataque sucedido a manos de extremistas. Las 7 personas fueron secuestradas. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por ese ataque en el distrito de Churé. Sucedió el viernes y se dio como resultado la muerte de cristianos y la destrucción de la iglesia local. 4 personas por lo menos murieron y otra resultó herida en ese ataque, con el número que ya les indico de secuestrados. Los terroristas ingresaron al templo, al sitio de adoración, mataron a tiros a 4 personas y hirieron a otra que fue trasladada al hospital. Tras el ataque, los terroristas secuestraron a 7 personas que secuestraban allí, cuyo paradero se desconoce, según las fuentes del país. También reportan unos datos sucedidos en un sitio que se llama Pemba o en la ruta nacional 380, una de las pocas rutas pavimentadas que tiene el país, y en la provincia de Cabo Delgado en el norte del país, en su sitio que limita con Somalia, que de hecho está sucediendo un problema de rebelión armada desde el año 2017, cosa que ha generado un número bastante grande de migración y de muertos y una crisis bastante grande porque más de 1 millón de personas han sido desplazadas en esta zona de África. Todo esto sucede porque el Estado Islámico está tratando, digamos, de limpiar zona de cristianos y casi siempre sus ataques van en contra de iglesias y sitios de adoración de los cristianos. El grupo Estado Islámico también comienza a propagar la información por medio de sus bueno, de sus canales que tiene de propaganda. Y ellos se atribuyeron el hecho al decir que habían incendiado 2 iglesias y habían dañado otras propiedades. No es la única época que pasó esto, porque también había sucedido un ataque en el mes de julio que hizo que cerca de 57.000 personas se desplazaran en el distrito de Ichure, que hace parte de la provincia de Cabo Delgado. Y esas son las cifras oficiales manejadas por el Estado. En esta provincia se han incrementado los ataques de grupos rebeldes, especialmente en los distritos de Chure, Maididumbe, Kisanga, Acuambe, Meluco. Y según las organizaciones de Médicos Sin Fronteras, pues la situación se incrementa donde suceden varias muertes y suceden varios problemas. El país ha sufrido un incremento bastante alto con respecto a los ataques del año pasado en un 36%. No crea que en zonas de mayoría cristiana son los únicos sitios donde suceden ataques. Tenemos un caso de ataques de terroristas musulmanes en contra de cristianos y en contra de musulmanes, por ejemplo, en Afganistán, donde los terroristas torturaron a algunas personas, secuestraron, detuvieron a personas y hay una lista bastante extensa de la obra del accionar de los talibanes en la provincia de Badakhshan, incluyendo el hecho de haber detenido y torturado a soldados
que pertenecían a al distrito de Nashi y también haber tomado el poder en algunas zonas de ese país. Están el asesinato de líderes, reuniones obligadas de las personas con los talibanes y la lista de cosas relacionadas con el terrorismo islámico no solo se limita a Afganistán, aparecen reportes para Bangladesh, India y obviamente Pakistán. Esas son algunos de la información, digamos, actualizadas que vienen del año, perdón, del mes inmediatamente anterior, de los hechos que han estado llevando a cabo los musulmanes en territorios de mayoría musulmana, en algunos casos, como por ejemplo Afganistán, pero también en países de mayoría cristiana, como por ejemplo Mozambique. Cuando un musulmán le diga que el Islam es la religión de paz, usted puede ir al sitio web de religionofpeace.com y encuentra los reportes de ataques de grupos terroristas en contra de no musulmanes que son reportados literalmente todos los días, que incluye el dato de números de asesinados, números de heridos, números de secuestrados, iglesias dañadas, sitios de adoración distintos al cristianismo dañados, personas torturadas, etcétera, etcétera. La lista es bastante extensa y es información que nosotros no tenemos muy a la mano en el mundo occidental porque aparentemente el único genocidio o la única guerra que tenemos es de Israel contra Gaza, cuando todos los días en el mundo cristiano, el mundo que vive en medio de musulmanes, cristianos son asesinados. De hecho, este año ya llevamos más de 7.000 asesinados en solo Nigeria, donde ser cristiano es peligro de muerte, especialmente en las zonas de provincias centrales y norte de Nigeria. ¿Por qué los medios de comunicación occidental callan esto? Pues porque eso no da réditos. Si no hay noticia patrocinada por los judíos, no es noticia. Y el asesinato de cristianos en Nigeria es algo que viene históricamente. Siempre ocupa el primer puesto de número de asesinados en la lista mundial de persecución y este año ya rompió el récord comparado con el año pasado. El año pasado se reportaron 4.000 y este año, en lo que va del año, apenas estamos iniciando el mes décimo del año y ya tenemos más de 7.000. Les traduzco casi siempre de inglés porque la mayoría de cristianos nunca conoce la persecución de los cristianos en África y sobre todo en los países de mayoría musulmana. Y incluso algunos cristianos llegan a decir que los cristianos y los musulmanes adoran al mismo Dios. La verdad es diferente. Si adoráramos al mismo Dios, los musulmanes no estarían matándonos y no estarían haciéndolo de una manera completamente atroz como sucede en los países que les indiqué y como sucede en norte de África, Medio Oriente y Asia Central. Es un llamado a un despertarse y decir, no pertenecemos al mismo credo, no tenemos las mismas costumbres, no nos comportamos de la misma manera. Y la razón principal es lo que creemos. Si llega hasta acá, sé que los videos casi siempre son extensos y no les dejo mucha información. Les voy a dejar los sitios web donde pueden verlo y traducirlo porque vienen del inglés. Comente y comparta y nos vemos en una próxima oportunidad.